Bueno chicos, continuamos con rehabilitación en nuestra población pediátrica. Vamos a ver una de las principales causas de discapacidad a nivel de los niños, que es la parálisis cerebral, que va a ser el principal motivo de consulta para el fisiatra en la población pediátrica. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? Es un conjunto de trastornos, o sea, dentro de este diagnóstico se engloba un conjunto de niños que tienen alteraciones a nivel del movimiento y de la postura que se atribuyen a una causa no progresiva, o sea, la anoxia se presentó en un determinado momento del cerebro en desarrollo y condicionó una alteración a nivel del movimiento. Se sabe que no solamente se compromete el movimiento, sino que se afecta la cognición, la percepción, el lenguaje, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para definir que un niño tiene parálisis cerebral? Primero, que esté presente esta alteración del movimiento que ya habíamos hablado, o de la postura, y que exista una lesión cerebral que se adquirió en los primeros años de vida. Aparecen como consecuencia trastornos motores que no se asocian a la evolución de la anoxia, sino a que el niño se encuentra en crecimiento, ¿sí? Esto es algo importante porque a medida que el niño crece, las necesidades en función del aprendizaje van variando, entonces algunas alteraciones que en un primer momento podían no condicionar una restricción a nivel de la funcionalidad, posteriormente sí. Por ejemplo, la espasticidad inicialmente en un lactante puede no ser significativa respecto a las repercusiones, pero cuando este niño necesite sentarse, desplazarse, sí va a generar mayor compromiso. La afección cerebral es estática y la vamos a diagnosticar por la presentación clínica. Porque en algunos casos ocurren, por ejemplo, hemorragias intracerebrales o lesiones isquémicas que al ir madurando el sistema nervioso y a ir desapareciendo algunas estructuras, estas lesiones pueden no ser evidentes y sin embargo tener una manifestación clínica. Si alguien quiere después puede leer sobre la zona germinal, las lesiones a nivel periventricular, ¿sí? Bien, ¿qué alteraciones tenemos asociadas? Muchas veces aparece el retraso mental, compromiso oftalmológico como estrabismo, nistagmo, vicios de refracción, compromiso auditivo, trastornos de la comunicación, síndromes convulsivos, deficiencias a nivel del desarrollo postestructural, trastornos de la deglución, reflujo, trastornos emocionales y del comportamiento e incontinencia esfinteriana. Todas estas alteraciones se relacionan a las lesiones que puedan existir a nivel del cerebro, ¿sí? Bien. A nivel epidemiológico es la causa más frecuente de discapacidad en la infancia, 2 a 2,5 casos cada 1000 recién nacidos vivos. Y bueno, y esto es lo mismo que hablábamos en la clase inaugural, ¿sí? A medida que van avanzando las herramientas para poder, digamos, tratar a un recién nacido que está teniendo una complicación, muchos sobreviven y bueno, digamos, adquieren, no es que, no estaría mal decir adquieren, muchos sobreviven y manifiestan posteriormente las secuelas de esta anoxia que se presentó, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una parálisis cerebral? Vamos a mover esto acá, así no tapa tanto. Bueno, hay muchos factores que se van a ir presentando en distintos momentos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, antes de nacer, puede ser que esta mamá haya tenido un traumatismo, ¿sí? Que haya generado una hemorragia dentro de ese niño, malformaciones, los embarazos múltiples, la incompatibilidad de RH, radiaciones y distintos factores a los que son expuestos estos niños. En general, el 35% de los niños con parálisis cerebral tienen como antecedente factores prenatales, ¿sí? Del 55 a un 35% son los perinatales, o sea, los niños que nacen bajo peso, que sufren una hipoxia en el momento del parto, los prematuros,
traumatismo durante el parto, los trabajos de parto prolongados, las rupturas prematuras de membrana, infecciones, ¿sí? Y postnatales como los traumatismos de cráneo, por ejemplo, un niño que tuvo un accidente vial a los meses de nacer o durante su desarrollo, infecciones, ACV, intoxicaciones y epilepsia, ¿sí? O sea que hay distintos momentos en donde puede irrumpir una anoxa y generar una lesión a nivel del cerebro que va a tener sus manifestaciones clínicas. Bien, entonces, volviendo a la clase previa, nosotros tenemos que estar atentos, o debería existir una organización a nivel del equipo médico para que todos los niños que tienen estos factores de riesgo tengan un seguimiento cercano, ¿sí? Porque son niños de alto riesgo neurológico. Y hay momentos en donde es fundamental la evaluación, por ejemplo, al momento del nacer, a los 4 meses, a los 9, a los 12 y a los 18. A medida que el niño crece, nosotros podemos ir acercándonos cada vez más al diagnóstico preciso de su parálisis cerebral y a cuál es el pronóstico, ¿sí? Por eso es importante el seguimiento regular. Esto que estoy describiendo acá son los momentos en donde uno, al evaluar al niño, ya puede decir, bueno, a los 4 meses yo veo que este niño, por ejemplo, tiene menor movilidad en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, hay duda de que este niño, ya hay signos que generan dudas sobre la parálisis cerebral que puede tener este niño, ¿sí? A los 9 meses ya hay, como el niño incrementa su movilidad, ya podemos ver con certeza si hay manifestaciones motoras. Al año precisar cuál es el tipo de compromiso que tiene ese niño y definir el pronóstico al año y medio, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más profundamente esto. Bien, entonces, una vez que nosotros tengamos un lactante, ¿sí? Que esta sería la situación ideal. Tenemos un lactante que es hasta el primer año, eso define al niño como lactante, que tenemos este antecedente de que el niño tuvo, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas con un trabajo de parto prolongado, ¿sí? Este niño nació, cuando estamos haciendo la anamnesis, la mamá nos cuenta que no lloró al nacer, que tuvieron que reanimarlo, que el Apgar fue bajo, que lo tuvieron que llevar a neonatología y que estuvo un par de días, después se lo llevó a la casa. Con este panorama nosotros ya tenemos que orientar la evaluación a ver si hay algún signo neurológico de daño. Entonces, si nosotros vemos que este niño tiene reacciones primitivas con o sin alteración del tono muscular, ya es un signo que nos tiene que llamar la atención. Habíamos dicho que al finalizar el segundo trimestre ya deberían haber desaparecido todos los reflejos salvo el GRAS de pies. Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene 7 meses y que persiste el GRAS de manos, que persiste el reflejo tónico nucal asimétrico, que era este de que cuando el niño gira la cabeza hacia un lado, el brazo se extiende y el otro se flexiona, ¿sí? Si vemos que persisten este tipo de reacciones, nos habla de que algo ha sucedido en el cerebro de ese niño que no ha permitido que la corteza domine o inhiba todas estas respuestas primitivas. Si hay alteraciones en el tono muscular, vemos que un hemicuerpo tiene mayor tono que el otro, también nos habla de que hay una falta, un compromiso de la motoneurona superior. Si no avanza en las pautas que habíamos hablado motoras gruesas, como por ejemplo sostener la cabeza, el tronco, rolar, también es algo que nos habla de un retraso. El segundo punto es bastante similar, lo mismo, es bastante similar al anterior, o sea, no hay una integración de habilidades motoras en función de la edad. Si nosotros tenemos un lactante que está en el segundo trimestre y todavía no sostiene la cabeza, ya es un signo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? En general las consultas vienen bastante más demoradas porque, se espera a ver si el niño adquiere estas habilidades con el pasar del tiempo, pero a veces sucede que la consulta aparece cerca
del tercer trimestre, porque el niño no controla la cabeza, claramente si eso no sucede tampoco va a controlar el tronco, entonces ya llegamos un poco tarde. Y el otro signo que llama la atención es, por ejemplo, un niño que tiene muy poca actividad voluntaria, espontánea, o un niño que tiene una hiperactividad. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que en este lactante podemos observar, hablo del lactante porque sería lo ideal del momento en hacer el diagnóstico, pero muchas veces por todo lo que implica llegar a hacer este diagnóstico, los niños vienen luego de ser lactantes, ya vienen luego del año. Entonces, ¿nosotros qué podemos ver? Si hacemos una observación de cómo se moviliza ese niño y qué postura tiene, podemos ver que hay extremidades que tienen el tono aumentado, ¿sí? Por ejemplo, flexionado el codo, flexionada la pierna, ¿sí? O extendida, pero con menor actividad, ¿sí? O que hay flacidez, el tono muy bajo, ¿sí? Podemos ver la presencia de movimientos anormales, como era la diskinesia, ¿sí? Que podemos dividirla en distonía o coriotetosis, o sea que el tono fluctúa y aparecen movimientos involuntarios, o ataxia, ¿sí? Que los movimientos tienen un vaivén, no tienen una coordinación adecuada, no se ajustan con precisión a el objeto que quiere, por ejemplo, el niño tomar, ¿sí? Entonces, por un lado vemos este compromiso del tono, ¿sí? De la postura, y después analizamos qué áreas del cuerpo tienen este compromiso, ¿sí? Si es una sola extremidad, si es la extremidad superior y la inferior, que sería la hemiplejía o hemiparesia, si son los dos miembros inferiores o si son los 4 miembros. Entonces, en función de lo que acabamos de ver, vamos a definir. El niño que nosotros vemos tiene una afectación de las 4 extremidades, de un hemicuerpo, de los miembros inferiores o de una sola extremidad. Por ejemplo, pensamos en un niño que tiene solo una afectación del hemicuerpo derecho. Y ahí vemos si hay o no actividad motora voluntaria y en función de eso lo dividimos en una hemiparesia o en una hemiplejía y después vemos qué componente tiene del movimiento. Si en ese miembro predomina el tono aumentado, decimos, bueno, hay una hemiparesia espástica. Si hay disminución del tono, hipotónica. Si hay movimientos anormales de vaivén, como decía, por ejemplo, diskinética. Si hay alteraciones en la coordinación, decimos atáxica, ¿sí? Así es como definimos el síndrome que tiene el niño. Para definir qué tipo de equipamiento va a requerir ese niño, utilizamos esta escala, que es la escala de clasificación motora gruesa, que se puede aplicar de 6 a 12 años y que vamos a ver qué nivel de independencia para la movilidad tiene este niño. Si es un niño que puede caminar de manera independiente, subir escaleras, saltar, decimos que es un Gross Motor 1. Si es un niño que también puede caminar de manera independiente, pero que para subir escaleras necesita una baranda, o que necesita ayuda cuando la superficie es desnivelada, decimos que es 2. Un Gross Motor 3 va a ser un niño que adentro de la casa o en terrenos regulares puede hacerlo, digamos, utilizando un dispositivo de movilidad, pero que cuando necesite salir de su casa va a necesitar una silla de ruedas. Un Gross Motor 4 es para una distancia muy breve puede utilizar un andador, distancias más largas una silla de rueda motorizada, y un Gross Motor 5 es un niño que va a ser completamente dependiente, ¿sí? De la silla, que claramente no va a poder utilizar un andador. Seguimos a ver si alcanzo a ver una diapositiva más. Bien, esto se los quería dejar porque hay una doctora, que es la doctora Guerrini, que es una doctora de La Plata, que era pareja de un neuroortopedista y que fundó el primer servicio de fisiatría en el Hospital de Niños de La Plata. Ahí seguimos en la siguiente, digamos, video.